Ya, buenas tardes a todos. Hoy día en la clase 5 es de cubicaciones. Vamos a enseñar la manera, en este caso no vamos a modelar, sino que vamos a utilizar el ejercicio, el CL5 ejercicio ST. Este es un modelo en el cual vamos a extraer la información y voy a explicar las distintas maneras de poder operar los distintos elementos para poder extraer información y también utilizar algunos add-ins que nos va a ayudar a automatizar ciertos procesos de importación de información. Me imagino que todos instalaron en sus computadores las herramientas que están publicadas en el sistema, que son principalmente estas herramientas desde root. Pueden que algunas estén más actualizadas que las que tengo yo, porque no he visto el tema de actualizaciones. Y es importante que siempre las tengan actualizadas porque siempre hay, como todos los programas, hay errores, etc. Imagino que la instalaron y estamos todos bien. Ya, dentro de lo que son las tablas de cubicación, nosotros manejamos indiferentemente distintos parámetros. Por ejemplo, dentro de los parámetros más comunes tenemos lo que son, por ejemplo, el área, el volumen, el tipo, el nivel, etc. Pero a veces toca, en los proyectos, que a veces tenemos que cargar mucho más información de la que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la clase anterior habíamos visto nosotros que todos estos parámetros que teníamos que colocar eran de manera manual, y por lo tanto ahora voy a explicar una manera de poder generar una automatización de creación de parámetros con las categorías asociadas y todo el tema. Esto lo vamos a utilizar con un programa que está instalado, que se llama ParaManager, que está en las herramientas de Root. Y este software, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, en este caso, el ejercicio 01, el Excel que tenemos instalado. Esto es este mismo tabla de parámetros que nosotros tenemos, pero está en formato Excel. Es decir, acá nosotros vamos a tener que cumplir este tipo de requerimiento, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, prácticamente lo mismo, pero solamente esto está realizado en Excel. La importancia de esto es que nosotros tenemos que tener acá, si queremos asociar más categorías con estos parámetros, es importante que después de la coma tenga un espacio la siguiente frase. De lo contrario, el programa va a reconocer como eso como un error y no les va a generar el enlace con las categorías. Entonces, incluso ahí le dejé la plantilla para importar parámetros, que básicamente lo que hace es una plantilla del mismo software, donde ustedes pueden ir acá, ir definiendo mediante estos selectores qué disciplina es, el tipo de parámetro, el tipo de grupo, si es instancia tipo y las categorías. La única desventaja que tiene esto con respecto al otro proceso que hice yo, que solamente colocar de a uno las categorías y no así el conjunto. Por lo tanto, para hacer el conjunto, van a tener que aplicar esta condición de separación por espacio y coma. ¿Ya? Hasta ahí todo ok, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, con este programita, que es ParaManager, son una serie de programas que salieron a partir de este año. Por ejemplo, yo antes, para procesar toda esta información, tenía que usar un montón de add-in de pago y un montón de cosas. Y esta empresa creó toda una serie de programas que lo vamos a ver durante el diplomado. Y son gratuitos, y eso es lo importante. Entonces, acá dentro del ParaManager, nosotros podemos ir agregando parámetros de manera manual, haciendo la misma alusión cuando nosotros modificamos el Excel. Pero en este caso, yo no quiero hacer esto de manera manual porque si no me va a implicar que voy a generar un parámetro, que puede ser un parámetro compartido, que tengo que hacer toda esta cuestión y después tengo que hacer la asignación de categorías y todo manual. Prácticamente pérdida de tiempo. Entonces este parámetro que está acá, vamos a ver acá, este lo vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer, vamos a importar desde el Excel, del Excel que yo tengo, que es del ejercicio 1, este que está acá,
y voy a importar estos parámetros. Entonces, cuando le doy a abrir, automáticamente mapea toda la información. Luego le doy al siguiente clic, Next, selecciono todo. El siguiente clic y se dan cuenta que automáticamente me asocia las categorías. Entonces, cuando nosotros le damos aplicar, hace una secuencia de colocación de procesado. Nosotros cerramos y ahora, por ejemplo, seleccionamos cualquier elemento y los elementos ahora, por ejemplo, absorben la parametrización del elemento. Por ejemplo, ahí dice avance, fecha de inicio, fecha de término. Los muros también tienen sus parámetros, etc. ¿Se entiende? ¿O lo explico de nuevo? De nuevo, profe, por favor. Ya, vamos a volver atrás. Si usted selecciona los elementos, por ejemplo, ahora no tienen ningún parámetro asignado. Entonces, lo que hice yo fue mapear esta información. Me imagino que hasta el momento ahí todos entienden lo que estamos tratando de hacer con un Excel, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, ya, entendiendo de la base de esto, que esto es una planificación de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a las personas que van a hacer parámetros, ellos tienen que prácticamente, lo puede hacer cualquier persona que tenga cero conocimiento en programa, y puede hacer toda esta normalización de parámetros, etc. Entonces, lo que hacemos con el paramanager lo que hace, va a importar esta base de datos y automáticamente la va a asignar a cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a ir acá este programita que tengo yo para rayar. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a importar esta base de datos de Excel. Vamos a importar y vamos a seleccionar la del ejercicio 1 que ya está lista y le damos a dar a abrir. Entonces lo que va a hacer puntualmente esto es que va a buscar todas las categorías. Por ejemplo, hasta aquí los parámetros que están escritos, es como si nosotros estuviéramos viendo el mismo Excel. Los tengo que seleccionar, los selecciono y paso Next. Es decir, doy una validación de los parámetros que quiero utilizar. Por ejemplo, si hay parámetros de acá que no quiero utilizar, basta que yo le saque el check para que el programa no lo procese. Lo paso a la siguiente etapa y luego hace esto. Entonces significa que lo que va a hacer es que el parámetro, el primero de avance, lo va a llevar a los suelos, lo va a llevar a las fundaciones y lo va a llevar a los muros. Eso principalmente es lo que hace. Entonces nosotros cuando le damos a aplicar, el programa busca todas las categorías y le asigna ese parámetro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, Sí. entonces le damos a aplicar y automáticamente pega los parámetros, a los elementos. Sin la necesidad de estar haciendo todo el proceso de manual, que es, como ustedes habían visto en la clase anterior, que nosotros teníamos que hacer esto, agregar, escribir, seleccionar todo esto, buscar las categorías y así todo manual. Entonces es mucha tarea y mejor, y aparte podemos producir un error de tipeo, etc. Entonces con esta herramienta prácticamente se tienen que preocupar de hacer gestión en Excel, una revisión en Excel y listo. Ya, dicho eso, vamos a ver los que son las tablas de cuantificación. En las tablas de cuantificación, ustedes las van a encontrar acá en la herramienta de vista, en View, y esta herramienta se llama Schedule, es decir, acá. Estas son las herramientas que el programa usa para hacer tablas. Entonces aquí tienen una serie de tablas, la vamos a ir explicando, puede que no alcance a pasar el material teco, que es de materiales, pero lo vamos a pasar en otra oportunidad. Podemos hacer listas de plano, podemos hacer de notas, podemos hacer las listas de las vistas, pero el que vamos a hacer acá es el Schedule Quantity. Entonces, al seleccionar el Schedule Quantity, nosotros acá van a aparecer todas las categorías del modelo. Todas las categorías que tengan condición de modelado. Y dentro de estas categorías, por ejemplo, vamos a hacer casos puntuales. Vamos a hacer tablas de losas, tablas de muros, tablas de vigas, etc. Entonces, vamos a seleccionar Floor. Vamos a seleccionar OK. Y luego acá aparece una serie de campos.
¿Qué son estos campos, según ustedes? Aparece una serie de parámetros, etc. ¿Qué está haciendo acá el programa? El programa acá está mapeando los parámetros de cada uno de los elementos. Por lo tanto, esos parámetros anteriormente, si yo los asigné de acuerdo a esta condición, van a aparecer también el parámetro avance, el parámetro fecha de inicio, el término. En todo lo que contenga flor va a aparecer los parámetros que correspondan. Pero si se dan cuenta que la resistencia del fuego, yo solamente lo asigné a los muros, por lo tanto, si yo trato de buscar acá, en la tabla, no me va a aparecer resistencia al fuego. Entonces lo que hace principalmente es esto que mapea, o más que nada detecta todos los parámetros asignados a la categoría flor. Por lo tanto, acá vamos a partir primero definiendo lo que es el tipo, lo siguiente, el nivel, que es level, y el siguiente son por ejemplo, los parámetros que entrega de área y entrega de volumen, que el programa automáticamente ya esto lo calculó, y vamos a agregar un parámetro adicional que se llama cuantía HA. Este parámetro es inventado por nosotros, por lo tanto, es información que nosotros tenemos que alimentar al programa. Hasta ahí todo ok, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Ya. Le damos a dar OK y el programa automáticamente hace una lista dependiendo de todos de los parámetros que nosotros tenemos y el programa va separando la información de acuerdo a los campos que nosotros fuimos alimentando. Como les decía, el único parámetro que nosotros no tenemos es cuantía HA. Entonces acá tenemos la condición de que nosotros tenemos todas estas losas con distintos tipos y también tenemos la opción de poder ordenar esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ordenar para que las columnas pasen de un punto a otro? Por ejemplo, cuantía HA puede pasar hacia arriba con esta flecha y automáticamente se voltea la tabla. Entonces aquí no existe este como arrastre o cambiar eso como lo que tiene X. Ya, entonces vamos a partir con los suelos. ¿Por qué vamos a explicar distintos elementos? Porque esto va a depender también de los parámetros que utilicemos. Entonces, vamos de nuevo. Vistas, Schedule, y generamos tablas de muros. Vamos a buscar a la categoría Walls y hacemos prácticamente la misma información. Lo armamos por Type. Y ahora bien, ¿cuál es el parámetro del nivel? Pero es importante saber dentro del programa cómo se detectan los niveles. En los muros, a diferencia de las losas, el parámetro de las losas son level, pero los muros son base constraint, por lo tanto ese va a ser nuestro nivel, porque no hay un parámetro nivel asociado acá. Vamos a calcular lo que es el área, el volumen, y nuevamente vamos a incorporar el parámetro cuantía HA. Después ahí van a cachar por qué lo estoy usando tanto ahora. Ya, listo. La siguiente tabla que vamos a usar, Schedule Quantity, vamos a ir a la Structural Framing. Vamos a hacer ahora, como son familias cargables, vamos a hacer por Family, por Type, y en este caso, recuerden que aparece el parámetro nivel, pero no le va a aparecer ninguna información, por eso lo voy a colocar. Y el parámetro de las vigas es Reference Level, este que está acá. Y la otra, la misma información, el área, o sea, el volumen. ¿Qué me puede decir por qué no aparece área acá dentro de los parámetros? ¿Por qué el otro elemento calcula área y aquí no calcula área? Porque no estaba mapeado para la estructura. Pero otro concepto más general, porque el concepto que nosotros tenemos por área en el muro son las caras del elemento. Pero cuando trabajamos en viga, el programa hace un cálculo de todas las caras de esa viga. Entonces, a nosotros quizás dentro de una viga no nos interesa ese tipo de información. Por ejemplo, para calcular los moldajes y cosas así, se utilizan otros criterios. Por eso no aparece el parámetro de área, pero sí se puede rastrear. Entonces, en este caso va a estar solamente esa información.
Mira, y fíjense acá lo que les decía. El parámetro level dentro de la familia viga es inservible. No te entrega información. Por lo tanto, en este caso lo sacamos. Ya. Y faltó el tema de la cuantía HA. Y la siguiente es que vamos a crear, que son como los casos más complicados, que es crear por structural column. Y en este caso es exactamente lo mismo. Vamos a generar un parámetro de familia. Vamos a generar el tipo. Vamos a generar el parámetro de nivel. Y en este caso el parámetro de nivel es base level. Se dan cuenta que hemos hecho 4 tablas. Y en las 4 tablas hemos utilizado 4 parámetros distintos para poder detectar lo que son los niveles. Así que ojo con eso. Ya la cuantía HA y el volumen. Listo. Entonces ya teniendo todas las tablas creadas, cada vez que nosotros creamos tablas, estas se almacenan en el navegador de proyecto y acá tenemos una pestaña nueva de Schedule Quantity donde van a aparecer todas las tablas que nosotros trabajamos. Entonces lo siguiente acá que hay que definir, vamos a partir con los suelos, es definir el nombre de esta tabla. Para definir el nombre de una tabla, nosotros podemos hacer clic derecho, renombrar y escribir, por ejemplo, acá el cuadro de los, cuadro de los losas de hormigón armado. Pero también, por ejemplo, si saltamos a la de los muros, también podemos cambiar el nombre directamente en el encabezado y escribir acá cuadro de muros PHA y así con todos los elementos. Cuadro de vigas de hormigón armado y las columnas también. Cuadro de columnas de hormigón armado. Ya, eso es para poder cambiar el nombre de las tablas. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de acá los formatos de tabla. Entonces aquí vamos a entrar en un tema súper específico que tiene que ver cómo nosotros después esta información nos sirve a futuro para poder trabajarlo en un Excel, en algún programa de presupuesto y cosas por el estilo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá, el área lo está calculando, fíjense acá que me entrega la unidad, pero como texto. Y acá el volumen también me entrega la unidad como texto. Por lo tanto, cuando nosotros exportemos estas tablas, nosotros no vamos a poder utilizar esta información para sumarla y pegarla en otro programa, porque lo va a detectar con un texto. Por eso, y lo importante de esto es poder sacar las unidades y siempre trabajar con números, para que cuando se exporten a Excel sea mucho más simple el trabajo. Entonces vamos a darle acá un formato de tabla, donde nosotros directamente haciendo un clic en las celdas, podemos definir acá, por ejemplo, el tipo, el nivel directamente, área, por ejemplo, entre paréntesis metros cuadrados, la cuantía HA, que al fin y al cabo esto es la cantidad de kilos por metro cúbico, según la norma, que eso es de estimativa, y tenemos acá el volumen en metro cúbico. ¿Se entiende, cierto? Ya. Entonces tenemos esta información, y lo otro importante acá, cómo nosotros, por ejemplo, vamos a explicar lo siguiente que tiene que ver con la información que nosotros queremos. Cómo nosotros, por ejemplo, sacamos la información de Radier de lo que son las losas. Por ejemplo, a ustedes, ¿cómo se les podría ocurrir a ustedes sacar ese elemento que a mí no me interesa? Ese elemento Radier no quiero que aparezca en esta tabla. Ya. Si nadie sabe, lo que vamos a utilizar acá es un parámetro adicional. Por ejemplo, en este caso, ustedes ya saben cuáles son los parámetros de tipo o los parámetros de instancia. Entonces, en este caso, vamos a hacer una clasificación utilizando el parámetro, por ejemplo, el timeMark, que es un parámetro de tipo. Y lo que vamos a hacer acá es escribir directamente acá, por ejemplo, que estos elementos corresponden a losas. Y cuando le doy OK, automáticamente pegan todos los tipos esa información. Y cuando yo escribo acá, por ejemplo, Radier,
ese lo va a aplicar a todos los radieres del proyecto, cuando yo lo hago así, de esta manera. Entonces, al hacer de esta manera, nosotros ya podemos identificar lo que es un radier y una losa, pero ustedes me dirán, pero si el tipo dice lo mismo, ¿por qué yo necesito hacer esto? Resulta que, dentro de las propiedades de las tablas, que son acá el modo de edición, nosotros tenemos lo que son los filtros. Y si ustedes tratan de filtrar por tipo, no le va a aparecer acá. Por lo tanto, por eso yo tengo que incorporar un nuevo parámetro para que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto, el timemark, cuando no es igual a radier, solamente va a filtrar todos los elementos que no tienen la condición de radier. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, le damos OK y desaparece el oso. O sea, desaparece el radier. La otra cosa importante acá, que nos tenemos que dar cuenta, el orden que tenga acá las propiedades de edición es exactamente lo que dice acá. Ahí, ahí, eso y eso. Entonces da lo mismo cual nosotros apretemos. Igual vamos a llegar a esta instancia de ventana. Ya, lo siguiente es acá. Nosotros ya tenemos identificado lo que es losa. Vamos a pasar a lo que son los cuadros de muro. Pero si se dan cuenta acá, la cantidad de información que aparece, obviamente este proyecto es chico, pero imagínense la cantidad de información que genera cuando nosotros tenemos este caso. Y nosotros ahora queremos validar esto, pero ahora con una tabla mucho más reducida, donde muestra el total de todo. Entonces vamos a ir a editar, vamos a ir al sorting grouping, y en el sorting grouping hay un botón que dice itemizar cada instancia, lo vamos a sacar. Y va a pasar esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir si acabamos de sacar ese itemizado por instancia? Eso está diciendo que un global de todo tiene un montón de niveles, tiene un montón de tipos, pero el programa no sabe qué elegir, cuál es la prioridad con respecto a lo otro. Entonces, para eso existe lo que es el sorting grouping, donde nosotros primero tenemos que empezar a hacer un sorteo de acuerdo a esta jerarquía. Entonces, vamos a partir, por ejemplo, haciendo un filtrado por tipo. Entonces, si partimos por tipo, va a aparecer primero el muro de 40 y 80, pero resulta que el muro de 40 y 80 también tiene muchos niveles asociados y muchas áreas, volumen, etc. Entonces, lo siguiente que sería acá, por ejemplo, mira, yo también quiero separar por nivel. Ya, ahora te separa los muros de 40 según los niveles y los muros de 80 según los niveles. Pero, por ejemplo, como si esto es hormigón, quizás a mí lo que me interesa más es filtrar directamente por niveles y no así por tipo, porque quizás es más relevante saber la información por niveles. Entonces acá podemos hacer un cambio. Primero quiero filtrar por niveles y después quiero filtrar por tipos. Y se invierte la torta. ¿Se dan cuenta? Que ahora hace una jerarquía por niveles y después lo hace por tipo. ¿Se entiende esa información, cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, lo siguiente que tenemos acá son las áreas y volúmenes y las cuantías HA. Esto el programa no lo está haciendo porque el programa, si yo no le doy la orden de cálculo, el programa no va a sumar áreas y volumen y como cuantía HA todavía no tiene nada, no va a pasar nada. Entonces, a mí lo que me interesa en esto, primero que nada, por ejemplo, usted posiblemente esto lo aparezca con puntos, antes de todos los proyectos, yo como recomendación, vamos a ir a la unidad del proyecto, y la unidad del proyecto acá donde dice decimal symbol, traten de configurar con la cifra de miles y con coma, o si no, cifras completas que tengan la separación con coma, para que el programa Excel pueda entender que eso es un decimal. Porque si Revit está trabajando con punto igual suma, cuando yo pase el punto a Excel, va a haber un problema ahí de reconocimiento de decimal. Entonces eso va a depender netamente cómo trabajen ustedes. Esa es la primera configuración que tienen que hacer para trabajar con tabla. Por eso a mí me aparecen con comas. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a esta tabla, le vamos a sacar las unidades de metro cuadrado y metro cúbico, porque yo quiero que esto sea una representación numérica. Para eso vamos a ir a editar, vamos a ir a lo que es el formatting, y en formato
vamos a ir acá donde dice el área, y en área vamos a seleccionar el field format para que el field format cambie esto y los metros cuadrados que me está indicando, ¿sabes? Yo quiero representar esto con máximo 2 decimales y que la unidad desaparezca. De esta manera, configurando esto, ya el programa me separa la información solamente con decimales y así, de esta manera ya yo puedo operar en otros programas o en Excel la información. Entonces lo vamos a aplicar para el volumen, field format, metros cúbicos non y con 2 decimales. Listo. Lo siguiente es, yo quiero sacar esta información que dice losa, porque esto ya me está diciendo cuadro de losa, tengo tipos losa, etc. Para esto nos sirve que nosotros saquemos el time mark porque vamos a romper la estructura del filtro, porque el filtro está utilizando el parámetro time mark y si yo lo saco de acá va a desaparecer el filtro. Entonces vamos a ir a formato, vamos a seleccionar el time mark y vamos a colocar acá el check hidden field. Y de esta manera se oculta la información y de esta manera queda más presentable el tema. Entonces, como en este caso, tenemos que hacer en todos los casos de manera similar, vamos a ver ahora, para que el programa calcule el área completa, por ejemplo, en este caso ya lo está mostrando, pero los muros no aparecen. Entonces, para que el programa calcule el área y el volumen de manera automática, vamos acá a formato de nuevo, seleccionamos área y acá tiene que siempre tener la condición de calcular totales, para que el programa pueda hacer cálculo de suma. Y el volumen también, calcular totales. De esta manera ya aparece la ubicación de los muros y el volumen de la suma de todas las instancias de esa línea, etc. Como en la tabla anterior habíamos hecho, el área del volumen, field format, square meter, 2 decimales, none, y el volumen exactamente lo mismo. Y ahí tenemos presentación. Ya, pero ahora, por ejemplo, ¿cómo nosotros calculamos los totales del total del proyecto? Porque esto me está indicando la información por niveles. Y las losas pasa lo mismo. Entonces, si partimos con las losas, vamos a ir a Sorting Grouping. Y ahora vamos a generar este botón que dice Grand Total. Y el Grand Total es la última, es decir, es celda en el cual entrega la información. Entonces, ¿qué me está pidiendo el programa? Quiero que aparezca el título, la cantidad y el total. Si le decimos eso, el programa va a decir Grand Total 5. Pero ¿por qué no apareció aquí el calcular los totales? ¿Qué me podría decir? Ya, si nadie sabe, es por el famoso calcular total. Con calcular total nosotros aseguramos que sume tanto hacia la izquierda como a la derecha. Y ahí tengo el total. Entonces para los muros es lo mismo. Formato, área, calcular total, sorting grouping, gran total. Y ahora le damos esto y ahora me dice el gran total son 48 elementos, el área total es esto y el volumen es esto otro. De esta manera, si nosotros no queremos que aparezca esa información, podemos perfectamente decir, mira, sabes que este es el total y que acá solamente aparezca los totales, nada más que eso. Entonces de esta manera calcula el total y ya no aparece el famoso mensaje que nosotros teníamos. Entonces toda esta información pues la podemos hacer perfectamente para todo el proyecto. Y así sucesivamente con todas las tablas y todo el sistema. ¿Hasta el momento se está entendiendo? Sí, profe. Ya. Entonces, independiente de esto, ¿por qué nosotros utilizamos, por ejemplo, el parámetro cuantía HA? Tenemos cuadros de vigas, cuadros de columnas, etc. Es porque vamos a utilizar dentro de eso el ejercicio de la tabla que está acá y vamos a utilizar estas cuantías de acero de refuerzo para poder cargar el sistema. Me imagino que todos ya saben que dentro de los proyectos las normas se utilizan
cuantías aproximadas para poder hacer estimaciones de cálculos de kilos de fierro por metro cúbico de hormigón. Entonces vamos a utilizar estos números y vamos a utilizar la primera columna. Entonces la primera columna, ¿cómo nosotros colocaríamos esta información? Como cuantía HA es un parámetro, según lo que está acá, es de tipo, yo tendría que colocar manualmente toda esa información, manualmente, y quizás con cuántas tablas. Entonces para esto vamos a utilizar la herramienta de Roots, que es para exportar tablas y manejar la información según las tablas. Entonces para eso vamos, ya teniendo las tablas inventadas, vamos a ir a esta herramienta que se llama Cheat Link. Y el Cheat Link lo que hace principalmente es exporta tabla Excel. Y lo mejor de todo es que la importa. Entonces cualquier modificación que nosotros hagamos en Excel, después el programa la puede traer de vuelta. Siempre que las tablas sean exportadas desde aquí mismo. Entonces acá, por ejemplo, el tipo, vamos a elegir, en vez de categorías, vamos a elegir los schedule y vamos a trabajar con todos los schedule. Y vamos a trabajar con toda esta información. Entonces, acá, para exportar la información, vamos a seleccionar acá donde dice Export y vamos a darle acá Export. Y esto va a ir a la clase 5. Ya, esta es la exportación de las tablas. Exportación. Y automáticamente lo que hace va a exportar toda esta información y la va a trabajar de esta manera con todas las dinámicas. Entonces, como son parámetros de tipo, por ejemplo, a ver con las losas, basta que acá solamente coloquemos una vez la información. ¿Por qué eso? Porque esta plantilla tiene instrucciones de trabajo. ¿Qué significa instrucciones de trabajo? Que me va a decir, todas las celdas de color medio amarillo son parámetros de tipo. Las que son de color rojo solamente se pueden leer, y las celdas que están en gris es que no existe información de ese parámetro en el elemento. ¿Se entiende? Entonces acá, en el cuadro de losas tenemos esto mismo. Esta información no se puede cambiar. La forma que mapea información de los elementos con Excel es mediante el elemento que se llaman ID. Los ID son números identificatorios únicos para cada elemento. Por lo tanto, el programa busca ese elemento por ese ID y le pega la información que nosotros estamos trabajando acá. Entonces acá vamos a utilizar el cuantía HA. Y el cuantía HA solamente va a bastar que nosotros coloquemos una vez la información. Hasta esto. Los había cerrado. Ya. Ya, entonces para las losas es 75. Entonces basta que coloquemos una vez 75 y listo. Vamos a los muros y hacemos exactamente lo mismo. Muros 80. Por lo tanto acá colocamos 80 en cada tipo y listo. 80 y 80. Pueden hacer, por ejemplo, si se complica mucho, pueden hacer esto mismo y es exactamente el mismo y el programa lo va a reconocer igual. En la figa exactamente lo mismo. Vamos a ir acá, vigas 120 y doble clic para poder asegurar cuando tenemos muchos elementos. La única manera de poder mapear información es que el programa tiene que trabajar todo esto por instancia. Entonces de esta manera, si está trabajando por instancia, tiene que haber todos los elementos tienen que estar por celda. Y el de la columna, por ejemplo, no tenía ese parámetro de cuantía HA. Ya, una vez que ustedes tienen rellenada toda esta información, imagínense las capacidades que tienen, por ejemplo, ustedes para poder importar información importante a un proyecto. Todos, me imagino que alguno de ustedes ha visto alguna vez un PMA de un hospital, que es un plan de administración de información de los recintos. Y en ese caso, por ejemplo, te sale el código del recinto tanto, que no tiene, etc. Entonces, con este tipo de programa ustedes pueden mapear una gran cantidad de información a los modelos sin la necesidad de estar escribiendo cosas en las tablas en Revit. Una vez que guardan esto, cerramos esta tabla
Vamos aquí mismo y ahora damos importar desde import. Y acá buscamos el ejercicio exportación y automáticamente pega la información en cada una de las... Se dan cuenta que rellenó las celdas de cuantía de cada tabla. De una manera súper rápida. Así estaba el cuantía H del producto. Ya no importa. Entonces, nosotros mapeamos información y podemos mapear cualquier tipo de información relevante que nosotros queramos introducir acá. Y esto sirve mucho, por ejemplo, para poder generar avances de hora en los proyectos. Porque si ustedes tienen los elementos identificados según el ID, eso lo pueden reconocer con un código QR o lo que sea, y luego de eso pueden rellenar el modelo fácilmente en terreno. Ya. Lo siguiente que vamos a ver tiene que ver con utilizar las fórmulas de cálculo. ¿Qué significa una fórmula dentro del programa? Es una fórmula matemática que nosotros podemos condicionar para que el programa haga uso de estos parámetros, etcétera, para hacer cálculos de lo que sea. Entonces, como ustedes ya saben, nosotros la cuantía HA es una información que está en kilogramos por metro cúbico, según esa tabla, y el volumen del metro cúbico. Entonces lo que vamos a hacer es una fórmula para poder multiplicar la celda cuantía HA por el volumen para que me dé resultado kilos. Pero ¿cuál es el primer pero? El volumen tiene unidades de metro cúbico, pero nuestra cuantía HA es un parámetro de número y los números no tienen unidad. Entonces cuando vamos a multiplicar un número por otra cosa, el programa me va a tirar un error. Ya. Entonces acá, imagino que todos ya saben reglas de 3, etc. ¿Qué me podría decir, por ejemplo, si yo quiero obtener un parámetro que se llama total, kilos, tal a cuantía HA, que está en kilogramos metro cúbico, por volumen, que está en metro cúbico, ¿qué tendría que hacer yo para poder eliminar la información que yo necesito para poder obtener acá kilos? Imagínense, estamos hablando de kilos, sin dimensión. ¿Qué tendría que hacer? Según esa regla de 3. Para eliminar kilos, ¿qué tendría que hacer? Cuantía. Tendría que eliminar, porque los metros cúbicos ya se van por efecto de la multiplicación, pero para eliminar ese kilo yo tendría que dividir todo esto por un kilo ficticio. Esa es la única manera que el programa entiende cómo trabaja estos cálculos, porque nosotros dentro del proyecto tenemos parámetros para poder trabajar y ahí se van a dar cuenta de los errores que salen. Ya. Vamos a generar una nueva una fórmula, pero esta fórmula lo vamos a hacer mediante lo que es conocido como valor calculado. Entonces acá vamos a agregar una función, valor calculado, donde está ese botón que dice función, y vamos a colocar, por ejemplo, acá total kilos. Un parámetro que solamente trabaja con esta tabla, no es que se replique a todas las tablas por igual. Entonces acá vamos a poner esta opción, va a ser una fórmula, va a ser de la disciplina común, y nosotros acá se dan cuenta que dentro de todos los tipos no aparece nada relacionado al kilo. Podría ser, por ejemplo, en estructural, tener un parámetro que sea kilo, pero el de estructural está más enfocado a otras cosas más allá del tema del peso, etc. Incluso ahí sale peso. Pero recuerden que acá va a depender mucho de las plantillas que estamos utilizando, etc. Entonces lo más simple acá es trabajar con datos comunes y el tipo de parámetro va a ser de número. Por lo tanto, la fórmula va a ser, con estos tres botones, vamos a multiplicar cuantía HA asterisco por volumen.
Si yo le doy OK, este es lo que yo les trataba de explicar. Si yo quiero obtener un valor calculado que tiene definición de número, el volumen ya está en metros cúbicos, pero el cuantía HA está en una unidad que nosotros inventamos que se llama kilogramo metro cúbico. Entonces, para esto, yo voy a tener que eliminar la unidad del volumen para obtener número. Si le doy OK, me sale error. Entonces, para arreglar eso, yo tengo que dividir esto por 1. ¿Y por qué por 1? Porque el programa automáticamente me va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que cuantía HA no tiene dimensión, pero sí entiendo que volumen ya viene como un metro cúbico, por lo tanto, yo tengo que decirle al programa, elimina ese metro cúbico. ¿Se entiende esta fórmula, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, es súper simple de entender. Ahí se van a dar cuenta. Mira, si le damos OK, ya, se inventó el parámetro total de kilogramo. Si yo lo edito, se dan cuenta que automáticamente ahora me escribe un metro cúbico, porque el programa recuerda la unidad que nosotros queríamos sacar. Y cuando yo le doy OK, automáticamente calcula, multiplica un valor con otro. Entonces basta que yo, a mi elemento de red, si ustedes están modelando, prácticamente con todas estas tablas inventadas, pueden hacer cualquier cosa, y ahí les voy a explicar después cómo se exportan tablas, etc. Entonces acá vamos a dar un formato, vamos a dar un calcular totales, vamos a un fill format, y acá vamos a colocar un fix, con 2 decimales. Y de esta manera, con esta configuración, ustedes ya tienen ahora la cantidad de kilos totales por cuantía de A0. Y esta información la tienen que hacer, obviamente, para todos los casos. Por ejemplo, si ustedes quieren para los muros, nueva función, total kilos. La gracia de esto de las tablas es que ustedes las generan solamente una vez, porque como les digo, pueden quedar como plantilla. Entonces hacemos lo mismo, cuantía HA por volumen, dividido 1, OK, OK. Luego, formato, calcular totales, fill format, fix, 2 decimales. Listo. Y ahí tienen la información. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Profe, entonces, cuando uno genera un fin con fórmula, aplica solo al cuadro que estamos trabajando, no es replicable para lo otro. No, no es replicable el otro, porque son funciones fórmulas. Ah, ok. Entonces, pero la ventaja de esto de las tablas no es que ustedes en cada proyecto tengan que hacer la tabla desde cero. La idea es que ustedes estas tablas las hagan los más, con los formatos más específicos, y después estas tablas se pueden importar a los modelos. Entonces, si están trabajando con los mismos parámetros compartidos, con la misma información, prácticamente es replicar las tablas se crean solas y el programa calcula todo solo. Después ahí les voy a mostrar un caso. Ya, entonces toda esta información la vamos haciendo obviamente con todo el proyecto. No les muestro más porque la idea es que el control ustedes los vayan desarrollando. ¿Ya? Entonces acá dentro de las tablas nosotros también tenemos lo que son las configuraciones de apariencia, y esto más que nada indica cómo ustedes, cuando nosotros pasemos esto por ejemplo, a un plano, vamos a hacer un plano X donde ustedes quieren hacer una presentación ya más con los modelos, con cálculos, lo que sea, y nosotros podemos pasar las tablas, las podemos pasar acá a los cuadros, o sea, a los planos, para poder hacer una información un poquito más dentro del plano, como es de ubicaciones estimadas, etcétera, dentro del proyecto. Entonces, toda esta información que yo estoy configurando va siendo configurada de acuerdo a la tabla, en los formatos de apariencia, y en la apariencia nosotros podemos ir definiendo, por ejemplo, si las grillas de las líneas ustedes crean que sean más gruesas o más finas, si ustedes quieren que tengan líneas con un cuadro exterior, que muestre el título, muestre los subtítulos, etc.
O también pueden ir pintando las tablas de cierta manera para hacer una representación un poquito más bonita de las propiedades gráficas del elemento. Pero esto es un tema totalmente gráfico. Lo importante está en esto, en el manejo de los campos. Entonces, una vez que ustedes configuran ya las tablas, vamos a ver ahora esta otra herramienta que se llama Family Revisor. Esto es una herramienta para poder revisar las familias que ustedes están trabajando. Por ejemplo, vamos a los Structural Framing y si se dan cuenta, aparecen nombres de familias quizás que no correspondan con esto. Entonces yo perfectamente puedo acá editar, o sea, acá en el editor, puedo seleccionar, por ejemplo, la familia. Por aquí vamos a sacar esto y seleccionar solamente el Structural Framing. Entonces acá ustedes pueden editar directamente el modelo. Por ejemplo, acá yo esta familia que ya venía así, puedo decirle, mira, sabes que esto es un perfil de acero galvanizado. Y así van ustedes aquí mismo, les va cambiando toda la información a su modelo, sin la necesidad de estar yendo a editar tipo, renombrar y nada por el estilo. Entonces la gracia que tiene esto es que ustedes pueden ir haciendo ese tema. Por ejemplo, esto es una viga, esto es un armado. Este ejemplo, esto es un perfil cuadrado, no sé, de metal, metálico, y así, etcétera, etcétera. Para ir definiendo familia. Entonces, una vez que ustedes tienen listo esto, hacen un reload y ahora automáticamente, si nos vamos, por ejemplo, a las tablas, por ejemplo, de vigas, ahora aparece viga HA. Entonces, en vez de estar cambiando la información acá y estar renombrando, ustedes con ese programa hacen la gestión de revisión de familia. Lo siguiente, obviamente herramientas las vamos a ver en la clase de plano, y hay una herramienta súper potente que se llama ProCheat. Este es para poder imprimir en masa, sin la necesidad de estar bajando el PDF creado y nada por el estilo. Este programa es espectacular porque ustedes si tienen 1000 planos y necesitan mandar a CAD y a PDF, todo lo hace al mismo tiempo. Entonces esta cuestión prácticamente ahorra mucho tiempo. Ya, vamos a ver ahora vamos a utilizar los parámetros que habíamos inventado. Y para esto vamos a duplicar esta tabla, el cuadro muros. Lo vamos a duplicar y vamos a generar una copia de la misma con la misma información. Entonces acá vamos a cambiar esto y este va a ser el cuadro de los muros HA, pero va a ser el cuadro de los avances de muro. Cuadro avance de muros. Entonces el cuadro de avance de muros va a tener también la otra información que nosotros habíamos asignado acá, que era lo que estaba arriba. Era avance, fecha inicio, término, costo F y todo el tema. Entonces acá tenemos avance, costo F, fecha inicio, fecha término y ¿qué más? Se me olvida. Ya, eso no más tenía. Ya, le damos OK. Y el avance lo va a dejar al final. Ya, tenemos este tipo de información. Vamos a simular que el costo UF, para tener una estimación, va a ser del orden de, no sé, el 2 UF por metro cúbico, por si una mentira. Lo vamos a hacer acá sin tabla de la otra. Entonces nosotros podemos hacer acá mismo, multiplicar ahora, porque el costo UF, esto va a ser costo UF total, esto es UF por metro cúbico, y vamos a generar una nueva fórmula. Entonces, nueva fórmula, este va a ser el total, cuantía. Sí, este es un costo asociado a la misma, al hormigón, como tal. Entonces, este va a ser el total de UFs del hormigón.
Entonces, como un parámetro número, va a bastar que nosotros multipliquemos el cost UF por el volumen también y lo dividimos por 1. Y ahí tenemos ya definido nuestro total como dinero. Entonces ahí está, total UF. Ya te lo subimos, etc. Ya, pero más allá de lo que esto que me interesa, porque eso ya me imagino que ya lo captaron, es trabajar con estos parámetros, pero estos parámetros los vamos a trabajar ahora en Google Drive. Me imagino que todos alguna vez han trabajado en Google Drive, ¿cierto? Ya. Entonces, dentro del modelo, vamos a cerrar un poquito estos cuadros. Dentro de nuestro modelo, ustedes todos saben que acá cada elemento tiene un ID único, identificatorio, y etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros ya tenemos la información de por nivel, sabemos de los muros por niveles, podemos hacer una identificación, por ejemplo, muros por eje, toda esa información obviamente se puede inventar y todo el proceso. Y en este caso, vamos a trabajar con Google Drive. Entonces, si trabajamos con Google Drive, vamos a hacer de nuevo un cheat link de la schedule, solamente del avance del muro. Pero toda esta información que está acá, yo lo voy a trabajar desde Google Drive. Entonces acá vamos a exportar primero la tabla a Google Drive. Y acá obviamente tengo que loguear con mi cuenta. Le tengo que dar un permiso a droot desde Google Drive. Le digo sí, permitir que tal cosa. Y ahora me va a mandar obviamente un correo a mi celular, o sea, a la cuenta de correo que yo estoy tratando de entrar a esa información. Me tiene que aparecer ahí está. Entonces me va a preguntar, sí. Si no otorgaste, revisa tu actividad y puedes tener. Si no, puedes ir directamente a esto. Ya, entonces ya está, ya tengo, droot ya tiene acceso a mi cuenta. Y bastaría que, por ejemplo, yo ahora vuelva acá a conectarme. Y acá automáticamente ya aparece todas las carpetas que yo tengo en mi Google Drive. Entonces vamos a seleccionar acá el diplomado VM6 y le va a decir, sabes que yo quiero subir este archivo Excel como Google Drive. Y automáticamente se va a subir ese Excel. Y si ahora yo lo reviso en Drive, de esto, del diplomado 6, acá se dan cuenta que ya aparece el Excel. Entonces este Excel yo lo puedo trabajar ahora directamente desde acá con Google Drive. Y la gracia es que ahora yo puedo hacer gestión dentro de mi modelo solamente utilizando esto. Entonces por eso les decía, si ustedes tienen identificado los elementos según su ID y tienen toda la información que está acá, yo puedo dar, por ejemplo, acá puedo ir con mi celular o con una tablet, con lo que sea en terreno, y ya teniendo los elementos identificados, yo puedo decir, ya, mira, esto partió hoy día y terminó, no sé, 2 semanas después, más 2. Va. Una fórmula a 7. Van a la remoción. O el 20 del 11. ¿20 del 11 del 20? Ya, entonces, este ejemplo, imagínense que nosotros tenemos toda esta información y vamos mapeando la información como corresponde. Y la gracia de esto es que nosotros tenemos estos parámetros de avance. Entonces, por ejemplo, le podemos decir al programa, mire, ¿sabes qué? Toda la información de las fundaciones ya está avanzada. Esto obviamente lo puedo pegar. Le puedo decir, quiero copiar esto completo hacia abajo. Aquí también. Bla, bla, bla. Y como esto ya está, ustedes ya saben que Google Drive ya trabaja de manera, tiene un autoguardado. Yo no tengo que estar haciendo guardar como y nada por el estilo. Entonces, esta información que yo acabo de completar, yo ya en tiempo real, dependiendo de la conexión a internet, yo puedo ya mapear desde mi Revit la información de esta misma tabla y la puedo ahora importar
puedo ahora importar la información desde Google Drive. Entonces le damos acá importar desde Google Drive y se va a conectar la misma tabla que tengo en Google Drive. Entonces esto perfectamente ustedes lo pueden estar modificando ahora y después se espera un fee de tiempo para que yo pueda validar ese cuadro de avance. Entonces, por ejemplo, dice la última modificación a las 12:59:14 y ahora le voy a dar un importar. Y va a procesar la información. Entonces ahora basta que ustedes vayan a la tabla de cuadros. Y, espera, aquí todavía no. Porque tienen que, como esto es un itemizado por instancia, por ejemplo acá ya me actualizó la información. Y, espérense, aquí, muro. Ya, esa información todavía no la ha procesado dentro del sistema, pero sí ya modificó una. Entonces acá tienen que esperar un tema de tiempo para que el programa pueda validar la información que está acá, que estoy trabajando. Entonces, vamos a volver a abrir. Por ejemplo, ahí sí está modificado. Y tengo que esperar un tiempo. O sea, no es tan rápido la importación desde al programa. Entonces vamos a esperar un tiempo más para que el programa pueda reconocer la consulta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una importación desde Google Drive. Vamos a consultar la carpeta. Y le damos un importar. Independiente que yo tenga seleccionado o no, el programa hace el mapeo automático de la... Se dan cuenta que ahí lo cambió. Entonces, cuando ya tengo esta información que la reconoce de Google Drive, yo puedo hacer seguimiento a los elementos que están en obra solamente utilizando esta planilla en Google Drive, que prácticamente imagino que todas las saben utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué nosotros podemos hacer con estos parámetros? ¿Cómo nosotros podemos separar estas tablas ahora para que haga el cambio por avance? Entonces acá un tercer parámetro puede ser, sabes que yo quiero ahora filtrar por avance y separa esta información automática. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Existen estos famosos footers. Entonces ahora yo puedo cambiar la condición, que hasta ahora sea por avance, que sea por nivel y que sea por el tipo. Entonces acá, si yo hago este vuelco, ahora el programa me separa lo que está avanzado con respecto a lo que no está avanzado. Pero ¿cómo el programa puede hacer esto? Ustedes pueden colocar un footer, y un footer es un pie de página. Entonces ahora el programa corta la tabla en dos partes con ese footer y ahora me dice la cantidad de metros cúbicos que están avanzados versus lo otro y también los costos asociados. Por lo tanto, ahora yo puedo generar estados de pago solamente utilizando este proceso simple de avance. ¿Alguna consulta? Sí, profesor, una consulta. Respecto al tema de usar el Google Drive, simplemente es algo como más, por si compartirlo con alguien más, pero esto perfectamente se puede hacer se me imagina, desde mi propio computador. Claro, perfectamente desde tu computador o desde tu celular o tablet, porque todo está en la nube. Incluso Ya, tú le compartes potente ¿no? Es espectacular esta cuestión. la embarró, Incluso sí. yo antes pagaba por este programa. Incluso pagaba $100 al año, imagínense. Porque era súper útil. Por ejemplo, una vez lo utilizamos para esta misma secuencia, para controlar las pilas del Hospital Salvador, que eran 330 pilas, y se tenía que controlar la excavación, los moldajes, la enferradura, y cuando estaban hormigonadas las pilas. Entonces se ideó este sistema, y las personas iban con su celular, iban a la pila, le reportaban, y iban haciendo puros check. Entonces, está listo, esperábamos unos 5 minutos, se sincronizaba el modelo y ya teníamos planos de presentación, avance y todo el tema. Y después lo hacíamos, no sé, con 5 minutos y después nos quedamos sin pega.
porque prácticamente esta cuestión hacía todo. Entonces la idea de automatizar los procesos también pasa por dentro de la automatización de la base de datos. Entonces, por lo menos yo lo encuentro súper potente y aparte también sirve para los planos y para un montón de cosas. Después les voy a explicar cómo ustedes pueden rellenar viñetas directamente desde Excel. Y ustedes saben toda esa cuestión latera que es estar colocando quién dibujó, la fecha, los contenidos. Todas esas cuestiones requiere mucho tiempo y ustedes pueden hacer esa gestión desde Excel. Y esto es gratis. Entonces nosotros ya tenemos esta información y cómo nosotros la representamos acá. Para hacer la representación y saber qué elementos están pintados, vamos a utilizar el concepto de filtros, utilizando esta misma vista 3D. Entonces vamos a ir a View, vamos a ir al visibilidad y gráfico, vamos a ir a lo que son los filtros y vamos a agregar un nuevo filtro. Este filtro solamente es filtro para representar parámetros con colores. Eso más que nada lo que hace. Entonces vamos a generar un nuevo filtro que se va a llamar avances general. Y este avance es el nombre del filtro. Pero para dar esa condición de filtro, nosotros tenemos que decir ya, este filtro lo quiero aplicar a los muros, a las fundaciones, etc. Ustedes van a ir viendo el tema. Columnas, las fundaciones, framing, suelo, todas las categorías que ustedes quieran. El filtro no basta que yo haga un check all y está todo listo, porque los filtros solamente son aplicables a los elementos modelados físicos, no a elementos que no se puedan modelar. O sea, que nos representan algo físico dentro del proyecto. Ya, por ejemplo, los flores. Y acá aparece nuestro famoso parámetro de... Ando por aquí. El parámetro avance estaba para los muros, la fundación, el suelo, framing, estructura. Sí estaban los parámetros. ¿Por qué no me aparece aquí? El framing, muros. Ya, lo que hace acá principalmente es que ustedes, dentro de todas estas categorías, tienen que haber parámetros en comunes. Si no aparecen parámetros comunes, no le va a aparecer acá el parámetro ese de avance que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, ya para hacerla más expedita, vamos a buscar solamente a los muros y ahí aparece el parámetro avance. Tengo que ver ahí el tema de cuando nosotros hicimos el primer caso, ahí está el tema. Es que el avance solamente está para la fundación y los suelos, pero no está para las vigas. Entonces, fundaciones y los suelos. Y ahí sí está el parámetro avance. O sea, entiende que el parámetro tiene que aplicar a las mismas categorías para que aparezca dentro de esta tabla. Y aquí vamos a dar la condición que cuando el avance sea igual a así, va a pasar un efecto en el cual yo puedo ocultar los elementos, que ya se ocultaron, o lo otro que es más útil, cuando la visibilidad esté activa, yo puedo dar un color sólido a ese elemento verde, por decir algo, y ya sé que esos son elementos que están avanzados, solamente por colores. Entonces, si ustedes tienen un filtro, una vista, y la persona que está trabajando en Google Drive reporta el avance, y ustedes generan la importación, automáticamente esta vista se pinta, por arte de magia. Porque lo que está filtrando es un parámetro con una condición que cuando el avance sea igual a yes, va a ser color verde. ¿Se entiende, cierto? ¿Alguna consulta? ¿Podría repetir el proceso, profesor? Que me perdí. Ya. ¿De ser desde Google Drive, imagino? ¿O de acá nomás? Sí, te apretó filtro que den avance solamente en la parte de los muros. Así que Ya. de ahí que pillo. Generé acá el parámetro avance, ¿cierto? Sabíamos que los avances según esta tabla Excel, que esta es al fin y al cabo la que mapeé yo, fue esta. El parámetro avance está aplicado a las categorías de muro, fundaciones y suelos. Ya estamos claros.
Entonces, si el parámetro de avance está en esas condiciones, yo tengo que ir acá a los muros, a las fundaciones y a los suelos. Entonces, yo tengo que dar una regla, que es decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que el parámetro, este filtro avance. Cuando el parámetro avance, que independiente que se llamen igual, una cosa es el nombre del filtro y la otra es la condición de la regla. Cuando el avance sea igual a sí, ¿qué significa el sí? Esta condición, esto, cuando sea igual a sí, el programa va a pescar todos los elementos que están esos, y los va a pintar de color verde. ¿Por qué? Porque yo mapeé dentro de este programa, le puse que esos todos están pintados. Entonces, cuando esto sea así, yo voy a seleccionar acá el filtro que quiero aplicar a esta vista. Y acá la condición es que yo le voy a dar una representación a las superficies del elemento geométrico, una condición que cuando el pattern, que al fin y al cabo es es como la plantilla del patrón sólido, va a pintar todo eso, cuando sea de color verde, va a pintar todas las caras del elemento de color verde, solamente porque tiene aplicada el filtro. Que el filtro está aplicado cuando el avance es igual así. Y por eso lo pinta. ¿Se entiende? Ya, gracias, sí. Ya. Entonces la idea de esto es que ustedes dentro de su modelo que es para obra de control, ustedes tengan automatizado tablas, tengan todos esos procesos listos. Y ahora lo que vamos a hacer es para todo el filtro, ya estamos listos. Vamos a hacer la plantilla de tablas. Ya, para la plantilla de tablas, básicamente lo que ustedes hacen es con Shift, si a ustedes les interesan todas estas tablas para importar, yo con el botón Shift las selecciono todas, botón derecho, y le digo guardar nuevo archivo. Listo. Entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar un archivo de proyecto. Se va a generar un archivo de proyecto donde, por ejemplo, estas van a ser mis tablas. Mis tablas favoritas. Tablas de ubicación. Estas son sus tablas de ubicación que no se las entregan a nadie porque son su caballito de batalla. Ya, entonces lo guardan. Y este archivo que se va a generar es un archivo totalmente de cero. Incluso yo acá voy a abrir una sesión nueva porque se guarda, es como que se guarda un proyecto, pero ese proyecto que se guarda no tiene modelo. Solamente tiene formateo de las tablas. Y ahí van a cachar cómo funciona. La única condición que nosotros tenemos que ver cuando aplicamos plantillas es que toda esa información de parámetros que son de instancias, que son las cuantías HA, las fechas de inicio, todo ese tema, todo eso lo tienen que volver a hacer de cero porque ese es como el objetivo de la tabla en sí. Mantiene la fórmula, los formatos, pero lo otro ustedes alimentan la información. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a abrir nuevamente este modelo, que es el mismo, que ya no lo he guardado. Va. Creo que este es. Sabemos este. No me acuerdo si este estaba concitado o lo contable. Ya está el nuevo archivo que dice EST2. A ver, no, si está listo. Vamos a abrir el mismo. El mismo que estoy trabajando yo porque no lo he guardado. Si se dan cuenta acá, yo lo voy a abrir. Simplemente lo que... Bueno, lo voy a copiar para que no me moleste esta cuestión. Copiar. Y este va a ser... Ustedes pueden hacer esto. Este va a ser el archivo que voy a aplicar tablas. Es como si fuera un proyecto X, totalmente nuevo. Independiente que sea la forma distinta. Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es que ustedes trabajen con los mismos parámetros compartidos, trabajen con el mismo estándar que hemos estado aplicando en todas las clases, y así ustedes pueden ir replicando la automatización de estos proyectos. Entonces, se dan cuenta acá, esto es un proyecto pensando totalmente nuevo. Incluso acá yo me voy a dar el lujo de modificarlo así a la rápida. Voy a recortar una cosa. Por ejemplo, voy a borrar información. Esto
no lo hacen ustedes porque es una ejemplificación de la importación de tabla. Imagínense que el proyecto fuera así. Es el nuevo proyecto que estamos haciendo. Y yo llega el momento que tengo que generar las mismas ubicación y toda la información que hemos estado hablando. Entonces, para no estar haciendo de nuevo tabla y todo el tema, vamos a ir acá a insertar y vamos a hacer un insert from file. Y vamos a seleccionar la primera opción. Entonces acá yo voy a ir a mi famosa clase 5 y vamos a seleccionar mis tablas de ubicación y lo vamos a abrir y va a aparecer este cuadro. Entonces la gracia que tiene esto, que no tan solo sirven para las tablas, sino que sirven, por ejemplo, para importar detalles de otros proyectos, detalles gráficos, por ejemplo, de cámaras, cosas por el estilo. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, todas las tablas. Le vamos a dar OK y automáticamente mantiene toda la estructura de tabla. Y como ya le había dicho a ustedes, tienen que volver a colocar los parámetros de instancia, pero todo el formato que yo apliqué está listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan acá el costo UF en 2, automáticamente calcula. ¿Se entiende? Lo que hice. Sí, sí. Al final fue traer la tabla con ningún parámetro, o sea, perdón, con ningún dato, ¿cierto? Claro. Viene en blanco y se ajusta a lo del nuevo modelo. Claro. Ustedes solamente tienen que completar los parámetros de instancia, que son las cuantías HA, las total UF, el fecha de inicio, el avance, porque esos son parámetros que ustedes tienen que inventar. Pero todo lo que fue fórmula, el calcular el área, el formateo de la tabla, el nombre de la tabla, todo eso viene automatizado. Entonces, por eso les digo, si ustedes van a trabajar bajo este sistema, traten de hacer las tablas lo más perfectas posible para así después generar un estándar de tabla. Y si es que en algún momento, esto es lo mejor de todo, si en algún momento ustedes necesitan agregar más información a esas tablas, ustedes van a trabajar directo con el archivo de tablas, porque esto es un proyecto. Entonces, como las tablas no tienen nada, bastaría que yo empiece a generar nuevos parámetros, nuevas fórmulas, guardan este archivo y después llaman al modelo. Así de simple. Y lo mejor de todo es que trae parámetros y todo el tema. ¿Se entiende esto, cierto? Sí, se entiende. Ya, lo siguiente que vamos a ver acá, espero que no sea tan tedioso el sistema, porque hay harta información. Vamos a ver la otra tabla que es importante, que es para calcular los kilos totales de enferradura de acuerdo al modelo. Vamos a ir a vista, schedule quantity, y ahora vamos a utilizar el structural rebar, que son las categorías de las barras. Vamos a aplicar esto, y acá, por ejemplo, hay un montón de parámetros, y acá vamos a utilizar, en primera instancia, el tipo, el diámetro de la barra, el bar diameter. Vamos a utilizar el parámetro de total, el total bar length. Este es el parámetro que calcula los totales es como calcular el largo de las vigas. En este caso es el total bar length, el parámetro ese. Y vamos a aplicar el otro parámetro que inventamos, que es el peso específico del acero. Vamos a dar OK. Y tenemos esta información. Acá hay algo súper importante que tiene que ver con la unidad del proyecto, y en los controles, por ejemplo, anteriores, siempre se equivocan en esto. Yo se los voy a repetir ahora para que no se equivoquen. Por ejemplo, si yo veo las unidades, ¿en qué unidad estamos trabajando? En milímetros, los largos. Entonces la condición para yo eliminar la unidad de metros, en este caso, cuando yo tenga que multiplicar esto por esto, si el proyecto está en milímetros, yo tengo que dividir por la unidad. Y aquí es donde todos cometen un error, porque dividir por la unidad no significa que yo tenga que poner un 1, sino que tengo que colocar, ¿cuánto? Si estoy trabajando en milímetros. 1000.
Si estoy trabajando en centímetros, ¿por cuánto tengo que dividir? 100. Por 100. Ya, entonces, esa es la lógica. La lógica es, si están trabajando en metro, dividen por 1, solamente para eliminar la unidad de metro. Si están trabajando en milímetros, dividir por 1000, si están trabajando en centímetros, por 100. Esa es la regla de oro para esto. Entonces acá vamos a rellenar con información de acuerdo a esto mismo que está acá, y acá tenemos las cuantías de acero. Entonces tenemos el 16, el 12, el 8, y vamos a utilizar esta tabla de peso nominal. Entonces había dicho 16, que está acá, es 1,58. Vamos a colocar directo acá, vamos a hacer todo el tema. Vamos a utilizar la del 12, que es 0,89. Decimales. Y vamos a utilizar la del 8, que es 0,395. Me imagino que ustedes se lo saben de memoria. Vamos a hacer la famosa fórmula. Nueva función. Esto va a ser los total kilos. Va a ser un parámetro de número. Y vamos a multiplicar lo que es el peso específico por el total bar length. Listo. Y va a pasar el gran problema y ustedes van a decir, pero es fácil, profe, dividido por 1. No, en este caso, para romper la unidad, tienen que ver con qué unidad del proyecto están trabajando. En este caso sería por 1000. Y luego hacen todo el proceso de total kilogramos, calcular totales, el tema de las barras por tipo, y luego hacen el gran total. Y ahí estaríamos los kilos totales del proyecto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Eso es con respecto a lo que son las barras. Es fijarse bien en la unidad del proyecto y para que no tengan problemas. Y ustedes incluso pueden hacer el cálculo. Multiplican los 3,0395 por eso y les va a dar el tema. Recuerdo que eso está en milímetros, entonces si yo quiero el total bar length en milímetros, bastaría que vaya al formato, vaya al total bar length y luego acá cambian a metros, con 2 decimales, sin unidad y listo. Ahí tienen sus 0,4 por 12, les da los 5 kilos. Ya. Entonces eso con respecto a lo que son las tablas de enferradura. Vamos a ver ahora el tema de exportar la información, tanto en la parte tradicional como la parte de importación normal. Ya, entonces para esto, para la exportación de tablas, hay dos maneras. La manera tradicional que tiene Revit, que es súper lenta, y la manera rápida que les voy a mostrar yo. Primera condición, para exportar tablas tienen que entrar a cada una de las tablas y se exportan unitariamente. Por ejemplo, vamos a exportar el cuadro de losa, se van a ir a File, se van a ir a Export, se van a ir acá abajo a Report y Schedule. Pero pasa algo. ¿Qué pasa? Que esta cuestión te lo guarda en formato TXT. Entonces yo tengo que guardar esto en formato TXT. Le doy que todo OK. Y luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir un Excel nuevo, totalmente de cero. Tengo que ir a datos, desde texto. Imagínense todos los pasos que estoy haciendo. Y luego de esto, clase 5, cuadro losas, importar, siguiente, finalizar. Aceptar. ¿Entienden? Entonces acá, el programa, por eso les decía que tienen que tener la consideración de que todos trabajen en coma para que se pueda después utilizar la información. Y así es como lo formatea y esa es la tabla que ustedes tienen. Entonces, cada vez que tengan que hacer una actualización de tabla, van a tener que aplicar el mismo procedimiento. Ya, eso ustedes no lo van a hacer nunca más.
Lo que vamos a hacer, estas mismas tablas que estamos trabajando, lo vamos a hacer con the-root, con chill-link. Y acá vamos a seleccionar en type, schedule. Vamos a seleccionar todas las que queremos. Y acá vamos a utilizar el keep formatting. Ojo con esto. Si yo selecciono el keep formatting, va a salir este mensaje. Si nosotros mantenemos el formato, que es toda la estructura de tabla como ordenada, vamos a perder el mapeo de información. Es decir, que acá la vamos a exportar de manera para que sea presentable. Si ustedes quieren modificar parámetros de instancia y todo el tema, no tienen que tener esa casilla seleccionada. Tiene que estar así. Si ustedes quieren mapear información. Pero si ustedes quieren tablas de reporte para poder mandarla al cliente, lo que sea, van a hacer un keep formatting y le vamos a dar exportar. Si yo las selecciono todas, las va a almacenar de partida todas en la misma celda. Y aparte de eso, yo puedo hacer una plantilla, puedo guardar después esta plantilla para poder después utilizarla a futuro, y guarda todo el tema de la importación, y por eso es súper buen programa. Ya, vamos a exportar esto a normal, y vamos a exportar esta clase 5, que son las tablas. Vamos a guardar y automáticamente así aparece. Se dan cuenta que ahora toda la gestión que hizo prácticamente ya viene totalmente formateada, totalmente ya definida, y prácticamente tienen toda la información a la mano. Entonces, cualquier modificación que ocurra en el proyecto, ustedes vuelven a exportar y se reemplazan las tablas. Y listo, se acabó el problema. Entonces, esa es la manera, por ejemplo, que yo les recomiendo para hacer exportación rápida. Aparte que te genera el tiro el tema de los filtrados, de las tablas, etc. Ustedes ya pueden hacer gestión con esta información. Así que eso, ¿tienen alguna duda? No. Ya. Recuerden que el control 5, es un poquito más complejo. Luego voy a explicar las normas generales. La primera parte, que dice vigas, columna, lo que sea, todos estos números que están acá, ustedes los van a sumar todos directos. Pero yo necesito que igual lo hagan separado y después generen una fórmula que sea como el costo UF total, en este caso. Pero independientemente de que eso diga factor, solamente me interesa que ustedes puedan sumar todo esto. No que multipliquen 1,2 porque ahí dice factor y nada por el estilo. ¿Se entiende? Ustedes ven ahí, como dependiendo de la información, cómo ustedes lo aplican a qué cosa. Porque está clara ahí según el tema. Pero esto se tiene que sumar. Tienen que utilizar prácticamente lo mismo que vimos hoy día en la clase y tienen que responder estas preguntas. Tienen que entregarme las tablas y tienen que contestar estas preguntas en un archivo aparte, etc. Ustedes ven ahí cómo presentan la información. Entonces acá dice calcular área y volumen de todas las tablas, total UF, costo total, calcular peso y costos totales. Ojo acá que dice valor UF kilo, no se vayan a confundir con la cuestión de arriba. Calcular el peso de tabla 1 y generar reporte de todas las tablas anexas. Ese es el control de esta clase. Control 5 utilizando el proyecto que se subió de control para el 5. Así que eso. ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? Profe, yo tengo algunas consultas medias básicas, pero las pregunto por si acaso. El tema del primer Excel que vimos, de esa planilla donde se ponen como ¿Esto? esa misma, claro. Sí. Eso puede ser cualquier Excel mientras mantenga los mismos nombres, Sí. por ejemplo, los títulos, ya. Ya. Sí. Y respetando los espacios. Claro, idealmente tiene que tener la condición de eso. Esa es la estructura. Ya, y si tiene algo más, ¿no lo lee? No, porque el O algo programa más. lo que te va a reconocer, estas son las cosas importantes que lee. Ya, Por eso yo les puse acá el archivo de plantilla. Una plantilla que es lo mismo, pero está vacía. Entonces ustedes agarran y la completan. perfecto, perfecto. Entonces yo siempre les paso las plantillas para que ustedes después las usen para otros proyectos y etc. Ya. Y
lo último, que el tema de las unidades. Usted ya hay que dividir por 1 por 1000 dependiendo de la situación, pero sería entonces imposible crear uno, inventar y darle como a leer al Revit algún tipo de unidad como los kilogramos por metro cúbico de fierro, o imposible. Eso va a depender cómo ustedes están trabajando este proyecto. Si ustedes siempre trabajan en metro, estos proyectos, siempre esas tablas van a estar adaptadas a ese proceso. Si ustedes las trabajan en milímetro, va a pasar el otro Claro, caso. pero no se puede inventar una unidad para que la lea el Revit. Claro, no, eso no se puede aplicar. Ya. No es como que Gracias. diga un M, porque después te va a reconocer te lo va a transformar, no te lo va a reconocer después el cambio. Ya. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Esta clase fue súper corta. En realidad, la clase anterior duró las 3 horas con las otras personas, pero ahora le hicimos súper corta la explicación. Bueno, para explicar un poquito otras cosas, a ver, la clase 6. La clase 6 vamos a ver lo que son las topografías. Imagino que ya todos saben el concepto de topografía, lo que sea, pero aquí vamos a trabajar con el tema de la georreferenciación, cómo se trabajan las curvas de nivel, cómo se calculan los movimientos de tierra, cómo se calcula el tema de la pavimentación, etc. Eso es como un adelanto de las cosas que vienen más adelante. En la clase 7 vamos a ver el tema de los planos, cómo se generan planos, cómo se exportan planos, cómo se generan detalles, cosas por el estilo. Y la clase prácticamente 8 ya empezamos a ver lo que son las familias y cosas por el estilo. Por lo tanto, vamos a trabajar con D-Root por lo menos 2 clases más, con D-Root, para que vayan practicando esa herramienta como tal. Por ejemplo, en la última actualización del OneFilter es espectacular esta herramienta en cuanto a gestión de filtros. Incluso yo no sé cómo inventar algo tan power. Así que eso, no sé si tienen otra consulta. Bueno, la clase terminó antes. Como recuerdo, les digo que les propuse el tema de las clases en la mañana. Creo que un compañero no puede porque tiene clases, pero está dentro de las propuestas utilizar las clases de ayudantía para poder adelantar materia. Para que no sé si están interesados en cerrar el diplomado antes, algunos tengan vacaciones o tengan algún problema más adelante, se puede hacer ese tema. Así que me tienen que decir al tiro todos si el miércoles todos pueden asistir, para que todos puedan tener acceso a la clase y nadie vaya a quedar sin esa clase de consulta, etc. Tienen que avisar para, si no, dejamos el diplomado así como está, ¿no? Ya, yo por lo menos me sumo a lo que diga el resto. Yo de hecho no participo mucho en las clases de los días miércoles porque generalmente por temas de familiares no me es imposible entrar. Pero los días sábados yo me sumo a lo que diga el resto, no tengo ningún problema. Ya, vale. Bueno, ahí lo conversamos, pues lo conversamos el día miércoles. Hay unas clases que sí o sí yo voy a utilizar el día miércoles, porque no me da el tiempo para poder pasar todo el programa que yo tengo de enseñanza a ustedes, no me da con las 3 horas que yo tengo de clase los días sábados. Entonces, de cierta manera, no me gustaría como adelantarme a las siguientes clases porque cambiamos totalmente el vuelco y la idea es que puedan practicar esta semana el tema de las cubicaciones, que imagino que a varios les interesa más esta parte. Entonces, eso. No sé si tienen alguna una consulta general. No, yo no. O sea, se puede hacer consulta de la clase pasada, que la verdad yo no pude asistir, la última clase no pude asistir, antes del fin de semana largo, con el tema de los fierros. Pero una consulta súper general, profe, no sé si será posible. Ya, mira, voy a cortar esta clase porque la grabación, porque si Ya, no va a quedar como